Hola, buenos días, Diego. Hola, Angélica. Esperemos, si quieres, unos 5 minuticos mientras que van ingresando las personas. Perfecto. Hola, Nicole. Hola, buen día, Diego, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien, todo bien por acá. ¿Cuánto tiempo? Oh, se va a- Hola, buenos días a todos. Vamos a dar inicio en 3 minuticos, entonces, mientras que se van sumando las demás personas. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta nueva sesión de webinar implementada por Impactia. Esta es nuestra tercera sesión de las 4 sesiones que estaremos dando como parte del fortalecimiento de capacidades de organizaciones que han estado afectadas directa o indirectamente por pues, todo el contexto internacional. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Y como tema de esta sesión de fortalecimiento, hoy hablaremos sobre
entendiendo las donaciones individuales como fuentes de financiamiento, ¿no? Entonces, esto es un tema clave para la sostenibilidad financiera de las organizaciones sociales, en el sentido de la captación y la fidelización de donaciones individuales. Entonces, este tema ha cobrado pues gran relevancia en los últimos años como una fuente de financiamiento alternativa para diferentes organizaciones con un propósito social y de impacto y emprendimientos sociales. Entonces, esto lo que les ha ayudado es a permitir reducir su dependencia de la cooperación internacional tradicional y pues asegurar una mayor estabilidad económica. Entonces, a lo largo de esta sesión vamos a explorar diferentes estrategias prácticas para atraer donantes y fortalecer pues, una relación con ellos y garantizar su permanencia pues, en el tiempo. Entonces, antes de comenzar, vamos a dar un breve repaso de la sesión anterior, que fue todo el tema de negocios sostenibles, ¿sí? Y en este caso, pues nuestra última sesión analizamos cómo las organizaciones sociales pueden desarrollar modelos de negocios sostenibles con el fin de lograr una dependencia financiera y pues vimos diferentes estrategias pues para generar estos ingresos sin comprometer su misión social. Entonces, una de estas estrategias son temas como consultorías o estudios técnicos, donde estas organizaciones pueden monetizar su experiencia ofreciendo asesoría especializada, eh, generando ventas con un propósito social importante. Entonces, es la comercialización de productos o servicios que estén muy alineados con la misión social y que no generen esta necesidad lucrativa, sino el apoyo a este impacto social que tiene como propósito todas estas organizaciones. Adicionalmente, vimos cómo se hace una generación de ingresos a través de eventos pagos, de contenido especializado, a través de su expertise, de todos los procesos que ustedes han tenido, realizando todas estas misiones sociales. Y además conocimos el caso de una organización invitada, Más que Tres Letras, que logró esa independencia financiera al diversificar sus fuentes de financiamiento, dejando pues de depender exclusivamente de la cooperación internacional, porque se dieron cuenta de que ese no era un modelo apto para ellos, ¿sí? Y que necesitaban buscar otras maneras de poder generar un impacto bastante grande sin la necesidad de depender de este tipo de ingresos. Entonces, estos modelos de negocios sostenibles son muy fundamentales, pero pues hay un elemento clave que se puede fortalecer y de las ONGs. Entonces, la captación de donaciones individuales es el tema central de hoy. Entonces, que puede ayudar a todas estas organizaciones. Entonces, desde Impactia hemos identificado y hemos investigado que estos temas claves sobre la evolución de las donaciones individuales en América Latina y el Caribe. En este caso, como pueden ver, esta imagen representa pues todo el monto que cada uno de estos países de América Latina pues ha obtenido a través de las donaciones filantrópicas en el 2023. Si nos damos cuenta, el país que mayor monto ha tenido es Brasil, seguido por México, por Argentina, Colombia, Chile, Perú, y pues el resto es todo América Latina y el Caribe.
Entonces, nos damos cuenta que son montos bastante altos de donaciones individuales, y pues también es como una muestra de crecimiento gracias pues al auge de diferentes estrategias como el crowdfunding y pues las campañas digitales que se han empezado a utilizar en la región. En esta siguiente gráfica vemos como el crecimiento de las donaciones individuales ha venido en aumento a lo largo de los últimos 5 años. Entonces, la cifra al 2024 es un estimado, es hasta 7.6 mil millones de dólares, pues mostrando pues un aumento constante impulsado por el marketing digital, todo el tema de la confianza y en plataformas de recaudación. Entonces, esto es importante que ustedes tengan en cuenta porque son mecanismos y estrategias importantes para atraer este tipo de ingresos. Entonces, este es también el propósito de esta sesión. Y finalmente, en esta gráfica estamos mostrando cómo los factores claves que influyen en la captación de las donaciones individuales, principalmente en países como Brasil y México, han fortalecido la cultura de la donación. Entonces, incentivos fiscales. En el tema de la digitalización, pues permitió que las personas donen fácilmente a través de plataformas, de redes sociales, y es más fácil pues para apoyar el impacto de ciertas organizaciones. También en crisis humanitarias y desastres naturales han movilizado pues bastantes volúmenes de donaciones, especialmente en países como Venezuela y Haití, y la confianza en las organizaciones no gubernamentales o en las ONGs, siendo pues un factor determinante pues para aumentar la captación de fondos. Entonces, estos datos muestran la importancia de diversificar fuentes de financiamiento y pues el enorme potencial que tienen las donaciones individuales como una estrategia sostenible pues para el futuro de sus propósitos sociales. Para profundizar este tema, tenemos el agrado de contar con Diego Rodríguez, que es el CEO de Afrus, una plataforma especializada en soluciones tecnológicas, pues para la captación de fondos y la gestión de donantes. Entonces, Diego es experto en la recaudación de fondos y ha trabajado con organizaciones a nivel global, ayudando a fortalecer sus estrategias digitales y la fidelización de donantes. Entonces, Afrus también es una de las plataformas pues, más innovadoras de la región, ofreciendo herramientas de automatización y optimización para maximizar el impacto de las campañas de donación. Entonces, pues a continuación Diego nos va a compartir su experiencia y las mejores prácticas para captar y fidelizar las donaciones individuales de una manera más efectiva y entendiendo todo lo que se debe dar para llegar a este objetivo. Entonces, bienvenida Diego y te doy la palabra. Muchas gracias, Angélica. Gracias por la invitación. Si quieres, yo te quito la pantalla para manipularlo más fácil. No te preocupes, yo comparto la mía. Bueno, nada, como les decía Angélica, llevo ya algún tiempo trabajando en recaudación de fondos. Y bueno, y un poquito la idea es hablarles un poquito de cuál es la visión de Afrus sobre la recaudación de fondos a nivel de individuos. Digamos que lo consideramos algo extremadamente esencial para que las organizaciones puedan desarrollarse y ser sostenibles. Y bueno, un poquito la intención de eso es hoy. Cualquier pregunta, porfa, que tengan, si quieren la dejan en el chat. Al final vamos a dejar un espacio para poder, nada, como responder las preguntas que existan. Y súper interesante si
De pronto a través del chat también nos pueden contar si ya hacen o no hacen recaudación de individuos. Eso pues me da como un entendimiento de qué tipo de organizaciones tenemos hoy. Es eso. Angélica. Sí, para hacer todo este tipo de preguntas y contarnos estas experiencias, pueden ir a la parte derecha inferior de donde están actividades y dar ahí clic, y en la parte de preguntas y respuestas pueden dejarnos todos esos comentarios. Súper. Entonces, nada. Ok, entonces, bueno, ¿de qué les voy a hablar hoy? ¿Cómo es el tema del fundraising en tiempos de individuos? Esta charla, pues, es muy dirigida a hacer recaptación de fondos o fundraising o búsqueda de recursos a través de personas naturales. No es una charla dirigida a otros canales y, bueno, claramente todos los canales son importantes, pero bueno, nos enfocamos mucho en esto. Yo, muy rápidamente, desde el 2001 hago fundraising. He tenido muchos roles, he trabajado como fundraiser, como director de organización, miembro de junta directiva, he trabajado en organizaciones internacionales, he tenido agencia de fundraising, he hecho campañas, estrategias de captación de recursos con organizaciones muy grandes en Europa, Estados Unidos, en América Latina, inclusive en Asia. Y bueno, digamos que un poquito la idea es como poder contarles todo esto que hemos aprendido a lo largo del tiempo, cuáles son como los insights importantes para, de alguna manera, que este canal de fundraising de individuos sea exitoso, ¿vale? Entonces, ¿de qué hablaremos hoy? Bueno, algunos de los temas no voy a parar un poquito en esto, pero sí es como un overview o un repaso general de el tema de fundraising de individuos para que ustedes tengan como una visión general de cómo esto funciona, qué es importante, qué no, etcétera, etcétera, y les sirva como de input. Punto número uno, esto es muy filosófico, pero no deja de ser importante, y es: el dinero importa. ¿Por qué lo menciono? Porque muchas veces el esfuerzo que se hace de alguna manera, desarrollar organizaciones, deja de lado un poquito la necesidad de conseguir recursos, y los recursos son extremadamente importantes porque entre más dinero tiene una organización social, más efectiva es. Y pues hay una verdad, y es que el mundo necesita las organizaciones de cualquier tipo. Todas esas son fotos reales, son fotos recientes de causas diferentes. Una de ellas es en Colombia, o dos de ellas son en Colombia. Y de alguna manera sabemos siempre que son las organizaciones las que logran de una u otra forma llenar el gap o hacer que de una u otra forma, en los lugares donde hay más oportunidad de desarrollo de impacto están las organizaciones. Y eso hace que haya muchas causas que dependan de las organizaciones. Si las organizaciones no son fuertes, esas causas quedan al garete de alguna manera. No tiene que ver con gobiernos, tiene que ver más con que la sociedad de alguna manera lo necesita mucho. Y por eso todas las organizaciones tienen que ser muy fuertes y sobre todo sostenibles. Y esa sostenibilidad, quieras o no, sí pasa por el dinero. No es únicamente importante los buenos deseos y la buena voluntad que tienen las personas que están detrás de las organizaciones para lograr que de alguna manera se desarrolle el objeto de la organización, sino que el dinero tiene un impacto muy importante. El dinero dice si una organización es sostenible o no es sostenible, y el dinero es una métrica directa de medir cuánto impacto tú generas. Entre más dinero tienes, más impacto tienes. Por tanto, que una organización se preocupe con la búsqueda de recursos es súper importante. Es uno de los temas número uno de la gente, debería estar ahí de alguna manera, ¿vale? Listo. ¿Cuáles son como las fuentes de dinero? Nosotros como que lo dividimos en dos áreas o dos tipos de fuentes de dinero. La primera es, hay una que es de la que vamos a hablar en esta charla, que se enfoca mucho en personas naturales, y es la de donantes individuales. Y la segunda, pues, es fundraising institucional, donde, bueno, hay muchos tipos de fundraising, todos son importantes, todos se deben desarrollar, y bueno, de acuerdo al tipo de organización, pues te fortaleces en unas u otras, pero en todos los casos, nuestras recomendaciones siempre tienes que desarrollar el área de individuos. Es un poco lo que nosotros pues promovemos. ¿Por qué? Porque eso te da resiliencia y sostenibilidad financiera, que son cosas importantes. Entonces, cuando tú te vas un poco a mirar el playbook o mirar el manual de cómo se tiene una organización estable, una organización que esté bien estructurada, se dice claramente que tú deberías tener ingresos de diversas fuentes, y las fuentes mínimas que debes tener son: ok, busca fundraising institucional, consigue grants, convocatorias, cooperación, ayuda internacional, etcétera, etcétera. Ahí estaba USAID, lo menciono por eso, pero debes tener sí o sí individuos, y debes tener también ingresos generados a partir de tus servicios.
Si tú no tienes las tres cosas, no eres una organización bien estructurada. Aquí yo tengo 50 años en el mercado, no importa, no lo eres. Tienes que de alguna manera aprender que para que de acuerdo a la experiencia que hay a nivel internacional de qué hace una organización que sea realmente sostenible o no, pues debes desarrollar todas las áreas de ingreso y si no las hay, pues hay una gran ventana de oportunidad y esta charla es invitándolos a que si estas cosas no se han desarrollado, justamente se desarrollen, porque es lo que los va a hacer estables. Y es importante ver eso. Entonces, dentro de los individuos, lo que el framework dice también, esto lo hemos visto mucho también, es que del 100% de los ingresos de tu organización, la mitad deberían venir de personas naturales. Cuando tú logras esa meta, logras que realmente tu sostenibilidad sea muy alta y dentro de esa mitad, el 70% deberían ser personas que te donen mensualmente. Todos los meses te están donando y hacen un aporte mensual y eso te da estabilidad financiera y te permite muchas otras cosas como por ejemplo los fondos que vienen de personas naturales no son vinculados a un proyecto como lo puede ser una convocatoria, una alianza, algo de cooperación internacional que muchas veces son recursos que no tienen mucha flexibilidad. Aquí no pasa eso. Entonces, esto es un poco lo que deberías buscar a mediano o largo plazo. ¿Y qué pasa cuando no lo haces? Cuando no lo haces, cuando no diversificas los ingresos, o sea, cuando no haces esto, termina ocurriendo que muchas veces vienen las crisis y a veces es muy tarde, ¿cierto? A veces cuando la crisis viene ya no puedes hacer nada. Yo infelizmente he conocido a partir del fenómeno de USAID varias organizaciones cerrando, despidos masivos y muchos problemas y pues fue justamente porque de pronto no pensaron que algún día podía pasar y es importante pensar que esa diversificación es importante. Entonces, nada, no voy a entrar en las noticias, todos la vieron, todos saben lo que pasó, saben que efectivamente muchas organizaciones se van a morir por esto, es un hecho, muchas organizaciones van a sufrir en sus programas o van a dejar de existir porque tenían una única fuente de financiación y un poco lo que queremos buscar es, oiga, diversifique, porque cuando la crisis viene, usted le puede echar la culpa a los actores, es que estos tipos de ultraderecha son malos, me cerraron, y claro, sí hay una afectación, por supuesto, pero es que esto ha pasado muchas veces. Cuando fue el COVID, pasó lo mismo. Cuando fue el COVID, esta es una noticia un poco antigua, pero se decía claramente que el 30 de las ONGs iba a morir por causa de la crisis económica que el COVID generó. No llegó a 30%, pero sí muchas desaparecieron porque dependían de actores privados, empresas, que les daban cheques y pues cuando vino la crisis económica tan profunda y tan aguda como fue el COVID, pues claro, muchas empresas, muchas organizaciones no sobrevivieron. Entonces, esta necesidad de diversificar no es de ahorita, no, no es a partir de USAID, sino que siempre ha habido esa necesidad. Y estos son ejemplos de momentos en los cuales ha habido impacto en la cooperación a nivel de América Latina. Son hechos que han hecho que la cooperación no disminuya o sufra o de alguna manera se haya ido a otros países, etcétera, etcétera. Entonces, sí es muy importante que las organizaciones diversifiquen y este es un ejemplo contrario. Este, por ejemplo, es un caso de una organización que cuando vino el COVID tenía ya una base de donantes recurrentes. Cuando el COVID vino, claro que hubo un impacto en los ingresos, pero el impacto fue mínimo. Es decir, esta organización redujo sus ingresos en 20%, no, ni siquiera el 20%, como el 15%, y pasó la crisis como si la crisis no existiera. Y eso es un poco lo que buscamos con que ustedes diversifiquen los ingresos, principalmente que le den oportunidad a los ingresos de donantes individuales. ¿Y qué ha pasado en la región? Entonces, cuando uno se va a Estados Unidos y uno mira, bueno, ¿de qué se financian las organizaciones en Estados Unidos y en Europa? Porque los landscapes son muy similares, son muy parecidos. En Estados Unidos y en Europa el 77% del ingreso viene de donaciones de personas naturales, no viene de fundaciones, no viene de gobiernos, no viene de empresas y esto es impresionante porque muchas veces nuestro ingreso en América Latina viene de fundaciones de los Estados Unidos, fundaciones de Europa, mucha cooperación, pero ellos no, ellos se financian de personas. ¿Y por qué nosotros no podríamos hacer lo mismo? Es como la invitación que se hace. Y a nivel de cifras, pues muy pocos países lo miden al menos formalmente. El único país que lo mide bien en América Latina es México, y en México se ve una clara evolución del fondeo proveniente de personas naturales. Entonces aquí sí hay una oportunidad. Digamos que cuando el ecosistema esté maduro, pues va a llegar a cifras similares a los países más desarrollados, Europa, Estados Unidos. Mientras que eso pasa, pues hay un gran espacio para que las organizaciones aprendan a pedir donaciones de personas naturales y puedan crecer y puedan desarrollarse. Entonces aquí hay como una gran oportunidad para eso, ¿vale? Esta cifra es súper importante, entonces sepan que esto sí se puede desarrollar en América Latina, hay un gran crecimiento en todos los países. Colombia está mucho más atrás de México, quiere decir que en Colombia, nosotros calculamos, no tenemos cifras firmes, que aproximadamente el 10% de las organizaciones, perdón, el 10% de los ingresos de las organizaciones vienen de personas naturales, por tanto, pues aquí hay un camino muy grande para crecer.
Y para hacer esto, pues nada, hay varias cosas a considerar. Una, pues nada, se debe pensar en, necesitamos crear una base de datos de personas que les interese lo que hacemos. Digamos que todo el proceso de hacer que esto funcione parte por ahí, cómo yo logro que haya una base de datos de personas que se interesen en lo que yo haga, y el fundraising es alrededor de cómo yo hago que esa base de datos se cree, haya gente a la que yo le guste, crea una comunidad alrededor de mi causa. Todas las causas pues, son capaces de crear una comunidad, no importa si es una causa, si es una comunidad, pero una organización que está regionalizada, trabaja en una sección específica, si trabaja en una causa específica, eso no interesa, todas son capaces de generar una comunidad alrededor de sí misma. Y cuando yo creo esa comunidad, hay como 3 conceptos que son importantes. Hay gente que nunca me ha donado, pero ya hace parte de mi comunidad, son los leads. Hay gente que ya me ha donado y hay gente que me hace donaciones recurrentes. Digamos que todos estos caminos, tanto el de leads como el de donantes, lo que buscan es que este grupo de donantes recurrentes crezca y se fortalezca. ¿Qué es un donante recurrente? Es una persona que de alguna manera le hace un aporte mensual a la organización mediante un mecanismo automático. Entonces, yo te doy mi cuenta bancaria, yo te doy mi tarjeta de crédito y automáticamente la organización puede cobrar esos dineros mes a mes sin necesidad de tener que pedir todos los meses. Entonces, digamos que el basic de esto es, yo creo una comunidad de personas, les vamos a explicar cómo se hace. Dentro de esa comunidad yo tengo gente que nunca me ha apoyado y que ya me donó. Y mi trabajo es cómo yo busco que los que nunca me han apoyado, los que ya me han donado, se conviertan poco a poco en donantes recurrentes. Y esta estrategia es la que siguen las grandes organizaciones internacionales en América Latina, en Colombia también muy en particular, son tremendamente exitosas en eso, y pues un poco lo que busca es que se consiga un número significativo de esas personas. Entonces alguien diría, bueno, pero es que eso es muy poca plata. Entonces, ¿cuál es como el promedio que llega de donaciones en América Latina? En promedio estamos en $15 mensuales. Depende de la causa, de la organización, de muchas cosas, puede ser un poquito más, un poquito menos, pero en promedio $15 por mes es un promedio realista. Esos $15, si yo los anualizo, o sea, es decir, si una persona me da $15, que equivale a que la persona me da 50 centavos de dólar por día, o sea, me da 2,000 pesos por día, o sea, me da menos que un café, es decir, algo que todo el mundo puede dar, porque por cierto, este es un ejercicio masivo, no es un ejercicio de estratos 5 o 6, es un ejercicio de estratos de 3 para arriba, o sea, es un ejercicio realmente muy de clase media, no es un ejercicio de gente necesariamente con alta capacidad adquisitiva. Entonces, cuando alguien me da este dinero, me está dando $180 por año. Si yo anualizo estos $180 y comienzo a escalar estos números de cantidad, si tengo 10 personas, 100 personas, 1,000 personas, los números van cambiando y de repente tener 500 o 1,000 personas para una organización que es pequeña puede hacer la diferencia al punto de que este dinero puede ser el suficiente para que la organización sea sostenible financieramente y el dinero que consigue por otras fuentes de financiación como grants, etcétera, etcétera, sea lo que le permita hacer grandes proyectos, pero que no dependa únicamente de esa financiación que no siempre es estable, como pues acabamos de ver. Entonces, un poco la lógica de esto es, aprende esto cómo se hace y luego busca que dentro de ese aprendizaje tú puedas desarrollar, puedas desarrollar un mecanismo de escalabilidad para que tengas un número significativo de estas personas. Entonces alguien me diría, ¿esto funciona? Sí. Nosotros en Colombia tenemos varios clientes que tienen más de 10,000 donantes recurrentes por mes. ¿Qué es lo que es importante? Que este es un trabajo que se hace a mediano y a largo plazo, no a corto plazo. Es un trabajo que se desarrolla, con una visión de yo creo un canal, me demoro en que ese canal aprenda a ejecutarse y luego yo lo escalo en el tiempo y pues en el mediano y largo plazo voy a tener realmente una gran estabilidad, pero no podemos tener una versión cortoplacista. Es como yo creo esto y automáticamente me llueve dinero. No, hay que construirlo. Y bueno, ¿qué pasa en América Latina con esto? Esto es como muy importante tenerlo en cuenta. Uno, somos la región, sin duda ninguna, de mejor corazón y más generosa del planeta. El que dude de esto, no lo dude. Somos re buenas personas, re generosos, re queridos. Si donamos, si apoyamos, las donaciones no tienen que ver con que en Estados Unidos hay más plata y en Europa también. No, aquí la gente dona mucho. Lo que pasa es que nosotros no tenemos una cultura para donar. Nuestra cultura no es muy filantrópica, entonces como que esta iniciativa que existe muchas veces en muchos lugares, donde de alguna manera, el donante busca la organización, eso aquí no existe. Aquí tú debes desarrollar la habilidad de ir atrás del donante, porque esto es un ejemplo, esto es de Estados Unidos, hay plataformas donde son dirigidas al donante, el donante entra, busca la organización a la que quiere donar, la evalúa y él solito dona sin que le pidan.
Eso aquí no ocurre. Aquí el ejercicio de donar hay que entender cuándo pasa. ¿Cuándo pasa? Primero, cuando las personas se sienten emocionalidad. Si yo siento una emocionalidad y me conmueves, yo te voy a apoyar, pero tienes que darme argumentos para sentir esa emocionalidad. Por tanto, la comunicación es muy importante. ¿Por qué dono? Esto es un ejercicio que hicimos un estudio, pagamos psicólogos, fueron a las casas de los donantes y las personas donan porque entienden el donar como un mecanismo para darle gracias a la vida por las cosas buenas que han recibido y porque los hace sentir mejor. Entonces hay mucha emocionalidad en el donar, ¿cierto? ¿Y qué ocurre? Esto se parece un poquito a cuando uno sale al centro comercial, no salió a comprar, no tenía pensado gastar plata, de repente ve la marca que le gusta y hay un letrero gigante que dice descuentos y comete el error de entrar a la tienda y gasta un montón de plata. Es igualito, o sea, yo no me levanto hoy a donar, a ver a quién le dono hoy, me tengo que encontrar contigo y me tienes que convencer. Por tanto, las donaciones de individuos funcionan cuando tu organización o tu causa se hace visible. Si traduzco eso en palabras más normales es, si no pides, no te donan, tienes que pedir. Para pedir tienes que hacerte visible. Es un principio muy importante, es algo que va proporcional. Entonces, entre más visible te hagas, más te van a donar. Y esto es una de las cosas importantes para este ejercicio de buscar donantes, es si no los buscas, no llegan. Por eso muchas veces hay mucha frustración en organizaciones que prueban esto y piensan que es poner un banner en su página web o hacer un post en social media y ya, y no, hay que hacer muchas más cosas para que esto funcione. Entonces, eso es como un principio importante. La gente es muy generosa, pero lo tienes que buscar, ¿vale? Entonces, los donantes no llegan, tú los buscas. Usted tiene que ir atrás de ellos, si no, no va a funcionar el canal. Y ese es como el factor diferenciador en América Latina. Y a la hora de buscarlos hay como dos técnicas importantes o dos cosas importantes. Hay dos conceptos que son súper importantes. Un concepto es cuando yo adquiero donantes, es decir, tengo técnicas de adquisición de donantes constantes, donde yo lo que estoy buscando es traer donantes, no plata. Les voy a explicar la diferencia. Y hay otro momento en el cual yo hago campañas en los cuales tengo una causa específica, un objetivo específico, hago muy visible mi campaña y sí busco plata, ¿cierto? Una organización, no importa el tamaño, debe hacer ambas cosas. Una organización debe tanto buscar plata a través de campañas, como debe tener un mecanismo de constantemente adquirir donantes, poco a poco, para que esa adquisición de donantes permita que de una u otra forma yo pueda hacer que mi base de datos de personas que me apoyan crezca. ¿Cuál es la diferencia? Las campañas buscan dinero y recursos en el corto plazo y la adquisición de donantes, que es la más importante, es un ejercicio que se hace todo el tiempo para que en el mediano plazo tengas una gran base de personas que te donen y eso te dé estabilidad financiera. Estas dos cosas, no importa el tamaño de tu organización, se pueden hacer. Puede ser una organización de una persona, ambas cosas las puede hacer. Y pues un poco para que estos individuos te funcione, debes de alguna manera seguir eso. Entonces, los canales de adquisición de donantes se enfocan en dinero, perdón, en donantes, y los canales de campañas se enfocan en dinero. Son como dos cosas diferentes. Les voy a hablar primero de la adquisición de donantes. Entonces, así como un banco, Bancolombia, whatever, cualquiera de ellos, hace un esfuerzo grande por poner tarjetas de crédito y que haya nuevos clientes de tarjetas de crédito, y ellos saben perfectamente cuánto les costó poner una tarjeta de crédito, cuánto me costó traer ese nuevo cliente, saben perfectamente cuántos meses se demora en recuperar esa inversión y saben cuál es su earning a futuro. De alguna manera, esas preguntas permiten que tú sepas después cuánto donantes puedes llegar a tener y cuánto puedes invertir. Asimismo, funciona en el proceso de adquirir donantes recurrentes. Esto es lo que muchas organizaciones internacionales hacen. Tienen una lógica económica, saben cuánto cuesta traer un donante, cuántos meses me debo recuperar la inversión que tuve y cuál es mi ROI a futuro. Y esto siempre orientado a donantes recurrentes, ¿no? Gente que todos los meses te va a hacer un pago recurrente. Eso es algo que hay varios canales de alguna manera tradicionalmente identificados para esto. Creo que todos han visto en los aeropuertos, en los centros comerciales, gente con chalecos que tienen, no sé, yo soy de UNICEF, soy de Save the Children, de organizaciones. Esto es lo que llamamos de face to face. Hay un canal de telemarketing, que hoy en día el telemarketing cada vez es menos teléfono y más multicanal, y hay un canal digital, y todos estos canales se usan para que yo pueda adquirir donantes recurrentes. Cada uno de esos canales se comporta diferente, y un poco lo que toda organización debe hacer es, ¿qué debo hacer yo para comenzar a desarrollar esto? Donde hay una mezcla muy interesante entre hago marketing digital y comienzo a tener mi propio equipo de telemarketing, que puede comenzar con una persona, no pasa nada, para comenzar a desarrollar esto. Y esto, pues, es lo que permite que yo constantemente pueda traer donantes nuevos. Y al final,
es un ejercicio muy económico, donde yo invierto un dinero, ese dinero, dependiendo del costo de adquisición de mi donante, tengo más o menos donantes y dependiendo de ese costo de adquisición, que depende del performance de la campaña, recupero el dinero en más o menos meses y a largo plazo tengo más o menos dinero. Entonces, eso es como un mecanismo muy financiero, pero es así como este proceso de traer donantes recurrentes funciona. En promedio en América Latina, uno podría decir que un donante recurrente nuevo cuesta entre 100 a 120 dólares y me demoro entre 8 o 9 meses en recuperar el dinero. Y es la forma como las grandes organizaciones crecen todo el tiempo. Entonces me diría, oiga, yo soy chiquito, no sé hacer eso, no se preocupe, hay formas de empezar sin que esto sea muy difícil. Y hay cosas chéveres, por ejemplo esta. Cuando uno va a analizar el donativo promedio en América Latina, es más alto que en algunos países de España, de Europa, por ejemplo este estudio es en España. Y alguien diría, pero ¿por qué? Si allá son países mucho más ricos, porque allá hay un mercado completamente saturado. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier organización social que nace, automáticamente se direcciona, voy a hacer fundraising, y la gente les dona, pero es muy común que el donante normal le done a varias, le done a 3, 4 organizaciones de su gusto, con las cuales siente empatía, y divida su donación en varios donantes. Entonces, cuando tú te ves a América Latina, eso no pasa. Todos los estudios que hay, es rarísimo que haya una persona que le done a varios de organizaciones al tiempo. Casi eso no ocurre. Cuando tú consigues convencer a alguien, es la primera vez que esa persona lo hace porque nuestra cultura de donación no está desarrollada. Entonces hay una gran oportunidad con eso. Entonces, bueno, aquí les hablaba un poquito de cómo es esto de que uno busca donantes recurrentes. Uno crea canales para eso. Los canales pues, más comunes son el canal de face to face, difícil de montar, logísticamente es bastante complejo, de telemarketing y digital, que la suma de estos dos deberían ser como la base de toda organización de América Latina, funciona muy bien. Y está el tema de las campañas. Las campañas sí pueden tener un componente de corto plazo, no de largo plazo. Las campañas un poco lo que buscan es... Desarrollenlo así. Angélica, gracias, listo. Entonces las campañas lo que buscan de alguna manera es que tú sí puedas como darle visibilidad a tu causa y comenzar a adquirir dinero. Las campañas, cuando hablamos de campañas, hablamos de crowdfunding también. Es un poco, muy seguramente han escuchado ese término. Crowdfunding no es una página web que te deja pedir dinero. Crowdfunding es una técnica para conseguir resultados. Y bueno, todas las campañas son algo que toda organización debería hacer, no importa en qué región territorial, qué causa tengan, para todas aplica, todas debería ser. Y las campañas tienen un componente, es que las campañas son más o menos exitosas dependiendo de qué tan visibles tú hagas la campaña. Si una campaña es muy visible, una campaña es exitosa, una campaña no es visible, una campaña no es exitosa. Hay una correlación con eso. Y las campañas están dirigidas a dos públicos, dos audiencias. La primera audiencia es la gente que ya te conoce. Toda organización puede ser muy chiquita, tiene alguien que la conoce, puede ser el esposo del que la dirige, pero alguien la conoce. Y hay gente que nunca te ha escuchado. Entonces las campañas tienen o buscan ambos objetivos. ¿Cómo le hablo a la gente que está conmigo? ¿Cómo le hablo a la gente que nunca me ha visto? Y en la capacidad que yo tenga de hacerme visible es que yo logro que las campañas funcionen realmente. Y las campañas que me van a dar visibilidad. Esto es intangible, pero es extremadamente importante porque entre más visible sea tu causa, más conocida sea en el tiempo, más personas te van a apoyar, de forma que entre más visible te vuelves, más fácil la gente te dona, más te creen, más eres como alguien como que está en la cabeza de las personas y más fácil te pueden apoyar. Por tanto, aunque no es tangible y no es dinero, es muy importante que una organización haga campañas porque hace visible el impacto que está logrando y eso pues genera comunidad. Luego habrá gente que se acerca y se inscribe y te deja lead, te deja sus datos, se convierten en un lead. Lead es alguien que nunca ha donado. Es muy valioso porque de esta gente es que luego tú logras pues, que te apoyen. Los donantes, la gente que te apoya de una vez, y lo más importante, los donantes recurrentes. Entonces, esto es lo que una campaña busca, que estas 4 cosas ocurran. Depende cómo tú estructures la campaña, tendrás más de lo uno o de lo otro, pero de alguna manera es lo que se debe buscar. Y para hacer las campañas, digamos que hay 2 conceptos importantes. Campañas de ejecución orgánica, o sea, hago actividades para que la gente me done, y campañas de filantropía colectiva, donde yo busco que la comunidad me ayude a conseguir dinero. Hay otro concepto adicional que es campañas basadas en inversión, pero para organizaciones que están empezando no lo recomendamos porque el framework de cómo yo hago inversión digital o inversión para conseguir visibilizar la campaña, pues requiere un nivel más avanzado de planeación. Pero con estos 2 elementos tú puedes hacer que tu campaña funcione. ¿Y qué es la filantropía orgánica? Es que en la planeación de tu campaña
Cuando tú dices, oiga, voy a pedir para construir una escuela, voy a pedir para financiar la organización, voy a pedir para el objetivo que tenga, necesito 100 millones de pesos, 200 mil, 2000, lo que sea, tú no hagas una actividad, sino muchas actividades que no estén basadas en inversión de pauta para lograr que esa campaña pueda ser visible. Entonces, yo puedo hacer una rueda de prensa, puedo buscar un influencer, puedo hacer una cena, voy a hacer una subasta, voy a hacer un evento deportivo, voy a escribir un libro, voy a hacer una charla corporativa, voy a ir a empresas, voy a ir a universidades y pedir a los chinos que me ayuden a pedir. Puedo hacer cualquier cosa. Hay muchas ideas que se pueden ejecutar. Entonces, aquí hay una métrica y es que entre más actividades tú hagas, más resultados tiene tu campaña. Una campaña, y esto es súper importante, una campaña no es poner post en redes sociales y una campaña no es hacer una actividad. Pongo una landing page bonita, le pongo un formulario para donar y ya, eso no es suficiente. Una campaña requiere que tú hagas una planeación de qué actividades puedo hacer. Por tanto, este componente de campañas orgánicas o filantropía orgánica funciona basado en el esfuerzo que imprimas. Por eso una de las cosas muy importantes en las organizaciones, y este es uno de los errores que más comúnmente cometen, es que debe existir el rol del fundraising en la organización. Tiene que haber alguien encargado de ejecutar esto. ¿Cuál es el error más común? No, dígale al de comunicaciones, que ese más se encarga. Comunicaciones es una disciplina y fundraising es otra disciplina. No son lo mismo. Es verdad que para hacer fundraising requieres comunicaciones, pero la ejecución de el fundraising no tiene nada que ver con comunicaciones. Se requiere un rol aparte para eso. Y no está mal que a una persona que trabaja en el área de comunicación le digan, oye, encárgate de esto, pero debe existir mucha conciencia del tiempo que esto implica. Si hay un esfuerzo alto, o sea, una alta inversión de tiempo, vas a tener varias actividades de marketing para lograr que tu campaña sea visible y vas a conseguir donativos. Si no inviertes tiempo, no vas a conseguir donativos. Y lo más común, que lo he visto muchas veces, es una organización que dice, voy a hacer fundraising, ponen una página web, hacen unos posts en social media y nomás se dicen, uy, no, esto no funciona, mejor no lo hago. Y es un fundraising mal aplicado, mal estructurado. Entonces, el primer componente es este. Entonces, ejemplos. Oiga, bueno, el mito es ese. El mito es que pongo un botón y el dinero llega, el dinero no llega. Recuerden que los donantes hay que buscarlos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hombre, hágase eventos, hágase una cena, hágase una subasta, hágase, busques influencers. Esto es supremamente poderoso, muy importante. Esto es un caso real de un influencer apoyando una organización social. Trabaje con voluntarios. Los voluntarios muchas veces no te dan dinero, pero te ayudan a conseguir dinero. Les gusta durar el tiempo. Por tanto, tener una estrategia de volunteering no es una cosa mala, es una cosa positiva. Y si no sabe qué hacer, hoy en día es súper fácil irse a Google, irse a ChatGPT, pedir ideas. Hay muchas ideas potenciales que se pueden desarrollar para esto. Busque un aliado, busque empresas, colegios, universidades, entidades públicas que le ayuden a visibilizar su campaña. Todo esto funciona. Lo que pasa es que cada actividad que hagas, tienes que planearla y dedicarle tiempo y esfuerzo. Y este es un tema donde quiero hacer mucho énfasis. Cuando una organización quiere hacer este tipo de cosas y no hace de alguna manera un esfuerzo importante, el fundraising no funciona. O sea, lo digo de otras maneras. Quieres que esto te funcione, tienes que trabajar. Si no trabajas y eres flojo, no va a funcionar. Y eso hace la diferencia entre las organizaciones muy exitosas y poco exitosas. Entonces, ¿de qué depende una campaña? De cuántas actividades de marketing ejecutas para conseguir donativos. Si haces un post en redes sociales y ya, no va a funcionar. Y esta es como la primera parte. ¿Listo? La segunda parte es filantropía colectiva. De esto, bueno, de esto podemos hacer 5 charlas, cada una de 1 hora, porque es un tema súper interesante. Pero parte del entendimiento de que toda organización tiene una comunidad, ¿vale? Toda organización, no importa qué tan grande, pequeña, mediana sea, tiene una comunidad. Y es qué tanta motivación tú logras imprimir en esa comunidad para que esa comunidad te ayude a conseguir dinero. Aquí el driver ya no es el esfuerzo, el driver es la motivación, y la motivación, lo que de alguna manera pues propone o la forma de lograr esa motivación es que tú visibilices o hagas muy claro cuál es el impacto que quieres lograr cuando tú haces una campaña y cuál es el, por así decirlo, cuál es, por así decirlo, el motivador de por qué esto que haces es importante. Entonces, es un tema muy de comunicación. Aquí arriba era de esfuerzo, o sea, el driver era trabaje, ¿cierto? Si usted no trabaja, esto no va a funcionar. Pero aquí abajo el driver es otro. El driver es comunique muy bien lo que usted hace para que la gente que ya lo conoce lo apoye y lo siga. Entonces, el driver es este, ¿cierto? Y pues, ¿qué debes entender? Que toda organización tiene una comunidad. Entonces, tienes la junta directiva, los directores, las personas que están empleadas en la organización, los voluntarios, los beneficiarios, tienes amigos,
de la organización o amigos de cada una de estas personas tiene amigos, o sea, es parte de su comunidad, tiene la gente que te ha donado antes o gente que eventualmente te puede llegar a donar, gente que está en tu base de datos. Tú debes hacer qué? Debes buscar que estas personas todas te ayuden a recaudar, por tanto que te comuniques con ellas es muy importante. Y aquí hay varios factores clave. La junta directiva. La junta directiva mal entendida en Colombia es un cargo honorífico. No, una junta directiva no es un cargo honorífico. Una junta directiva es un cargo de responsabilidad con la organización y una junta directiva que no te ayuda a buscar dinero no es una junta que merezca ser de la junta, ¿cierto? Luego el director, digamos que todo en la vida se hace a partir del ejemplo. Si el director no te ayuda a buscar dinero, ese director no merece ser director de esa organización. Y lo digo abiertamente y lo digo en términos muy claros, tienes que dar ejemplos, si no nadie te va a seguir. Las personas que trabajan en una organización social y no ayudan a buscar dinero, no les importa su organización social, por tanto no sé si son buenos empleados para esa organización. Y los voluntarios también son un factor súper importante, motívalos. Hay gente que te quiere regalar tiempo, el tiempo es muy valioso, el tiempo es dinero, de alguna manera. Pues si tú tienes una comunicación lo suficientemente valiosa para esto, funciona. Y hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, si yo soy una organización educativa que, digamos, que se encarga de promover la educación y hacer que la educación en Colombia sea más eficiente, y yo le digo a las personas, oiga, ustedes sabían, esta cifra es real, esta cifra no es de mentiras, ustedes sabían que 50 de cada 100 jóvenes que entran al bachillerato no lo termina, y yo explico la tragedia social para el futuro de un país y presente de un país que implica que la mitad de los chicos no terminen el colegio, como eso genera pobreza, inseguridad, delincuencia, miseria, descomposición social, todas las cosas malas. Si yo soy capaz de explicar eso, explicar por qué es tan importante lo que yo hago, yo creo que yo puedo hacer que estas personas se muevan. Entonces, dentro de tu organización, tú debes aprender a conmover y motivar a las personas que hacen parte de tu comunidad, porque activarlas es parte muy importante de que de alguna manera tú puedas lograr que la gente te apoye a buscar donativos. Entonces, el fundraising tiene que ver con eso, tiene que ver con esfuerzo y con motivación, y pues esto es lo que se busca. ¿Y esto de qué depende? Tanto a nivel de la filantropía colectiva como la filantropía orgánica, depende de que tengas liderazgo. Por tanto, la persona que se coloca al frente de este tipo de procesos, tiene que ser una persona que tiene que tener liderazgo. Si no tiene liderazgo, esto fracasa. Y es muy fácil echarle la culpa o a las herramientas o al mercado. No, en Colombia la gente no dona, somos muy pobres, no donamos. Y no es verdad. Aquí la gente dona un montón, es súper generosa, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que depende de que la persona que dirige esto tenga liderazgo. Si no hay liderazgo, esto no funciona. Y por qué soy como tan enfático, lo digo de una manera inclusive un poco hasta dura, es porque esta es la causa a partir de la cual una organización triunfa o fracasa, el tema de individuos. Y por eso es que muchas veces las personas que trabajan en fundraising o que trabajan en captación de recursos, etcétera, etcétera, se les llama emprendedores sociales, porque de una u otra manera el espíritu con que tienen que abordar esto es el espíritu de emprendedores. ¿Qué hay que hacer para que esto funcione y haga lo que pase? Entonces es muy importante que eso ocurra, ¿vale? Obviamente, bueno, esto que yo les acabo de decir se puede ver de forma mucho más estructurada. De hecho, nuestro nombre, el nombre de nuestra empresa viene de la palabra AFRUS, viene de una metodología de fundraising, que lo que hace es como proponer que a los donantes se les divide el ciclo de vida del donante en 5 etapas. Cómo yo adquiero gente que se interese en lo que yo hago, cómo yo llevo a esa gente a la primera donación, cómo yo logro que esa primera donación haga que alguien que me donó se convierta en un donante recurrente, que en el tiempo estas personas hagan un upgrade de su ayuda, me ayuden más o me ayuden a desarrollar otros canales de recaudación que son importantes, como el canal de grandes donantes, empresas, legados, etcétera, etcétera, y cómo yo motivo a esta gente para que con el tiempo esta gente me ayude a visibilizar lo que yo hago. Entonces, esto es un framework orientado a cómo hacer fundraising. Digamos que cada una de las etapas tiene tareas y tiene como drivers de cómo se va a hacer fundraising y lo que les decía es como justifica el nombre de nuestra empresa es una empresa de tecnología, pero de alguna manera pues nacimos un poco bajo la existencia de este framework, nosotros lo diseñamos y es esto que les acabo de explicar, se puede volver muy técnico, pero la esencia está en hay que trabajar mucho, hay que hacer campañas, hay que hacer actividades de marketing y hay que influenciar a las personas que están en mi comunidad para que me puedan apoyar. Y al final, lo que ocurre es que una organización que es acelerada en fundraising, y cuando tú te vas a las grandotas de la vida, pues tienen cosas como estas, tienen entonces, de alguna manera, tienen unas actividades que se hacen todo el tiempo para que la base de datos crezca y para que consigan todo el tiempo
nuevos donantes recurrentes. Hacen campañas, las planean, hacen no menos de 2 campañas por año, no más de 4 o 5, porque cada campaña requiere planeación, tiempo, ejecución, esfuerzo, pero hacen varias campañas. No hacen una sola, no, la campaña del año, una sola no es suficiente. Estoy activo como organización. Por ahí, dependiendo del músculo de la organización, buscas que haya una gran actividad anual, ¿cierto? Entonces, si yo logro una gran actividad anual, una carrera, una maratón, una teletón, una alianza con un medio de comunicación, o sea, esas cosas que son como tan visibles, pues yo, nada, voy a tener como un pico en mi recaudación y cualquier oportunidad orgánica la aprovecho, básicamente eso. Entonces, nada, digamos que esto es como el framework de una organización acelerada en fundraising de individuos. Obviamente, cuando esto ya está acelerado, aquí no hay una persona haciendo fundraising, hay un equipo, y a veces pueden ser equipos muy grandes, no equipos pequeños. Lo importante es comenzar, ¿vale? Comenzar porque digamos que esto requiere que uno tenga la infraestructura mínima para operar, aprenda, y cuando aprendes puedes comenzar a escalar. Y para que eso ocurra, pues debe haber una decisión de la organización de decir, vamos a crear este canal y vamos a dar la oportunidad que este canal se desarrolle, y eso parte de la junta directiva hacia abajo. Es algo muy importante. Por eso parte del ejercicio antes de empezar es como que toda la organización diga, sí, esto es importante, lo vamos a desarrollar. Y lo vamos a desarrollar con visión de mediano y de largo plazo, no únicamente de corto plazo, porque muchas veces la frustración es, no, eso no funciona. Entonces, nada, hay que verlo de esa manera, ¿vale? Entonces, aquí es como una review de lo que de alguna manera ocurre en términos de lo que es captación de recursos. Luego, muy rápidamente les voy a hablar de inteligencia artificial. ¿Por qué lo menciono? Porque, bueno, claramente es una gran herramienta que ya de forma real está generando impactos reales en el sector filantrópico. Digamos que hay de alguna manera oportunidad de apalancarse en esto para poder hacer fundraising más fácilmente, hacer fundraising más barato, si lo quieren llamar así. Y bueno, cosas importantes, la inteligencia artificial no es nueva, esto existe hace rato, lo que pasa es que se puso de moda gracias a, un poco a la existencia de los LLMs o Large Language Models, que pues son lo que permiten que tecnologías como ChatGPT o similares existan, y eso realmente ha hecho que en el mundo del marketing, que tiene todo que ver con fundraising, pues comencemos a tener como de alguna manera posibilidades. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con inteligencia artificial? Muchas cosas. Me voy a enfocar mucho en lo que tiene que ver como Large Language Model o la capacidad de crear contenido. Digamos que hay muchos players, cualquiera de ellos funciona. Está Gemini de Google, está OpenAI con GTPTs, está Anthropic con Claude. Bueno, en fin, hay un montón de modelos o de inteligencias artificiales, ¿cierto? Estas inteligencias artificiales lo que logran es que tu esfuerzo de generación de contenido sea mucho más pequeño. Tú te puedas apoyar en ellas para que la dependencia de agencias o de terceros disminuya un poquito, y de alguna manera puedas, como de una u otra forma, conseguir que esto sea un asistente de fundraising, donde como esto es un asistente, no es una solución definitiva. Claramente lo que buscas con esto a nivel de asistente es que te permita hacer campañas más fácilmente, generar contenido de comunicación más fácilmente, ese tipo de cosas, pero la verdad es que el fundraising va a seguir exigiendo que tú logres hacer actividades para que la gente te visite, te vea, te done, y pues de alguna manera eso funcione, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero es que inteligencia artificial es como un asistente del fundraising, no un fundraiser como tal, no lo puedes delegar todavía. Ya estamos llegando ahí, pero casi todavía no. Y esto te permite que mejores las formas de recaudar que ya existen o que crees nuevos canales, es bastante común. Sobre las formas que ya existen, nosotros lo hacemos absolutamente todos los días: crear contenido para email marketing a partir de inteligencia artificial, crear copywriting para landing pages a partir de inteligencia artificial, también es una cosa que hacemos, la creación de anuncios, la creación de piezas para social media, todo el tiempo lo hacemos también. Esto funciona realmente, inclusive las imágenes, la creación de imágenes también, aunque no lo crean, hemos hecho unas imágenes increíbles, grandes increíbles. Entonces esto también es real, nada de esto es teoría. De hecho, esta imagen es generada con inteligencia artificial, nada de esto es lejano. Y la etapa en la que estamos entrando, donde pues también nosotros estamos trabajando mucho, que es la creación de agentes, donde bueno, un poco lo que buscamos es que los agentes hagan fundraising de manera autónoma. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, por un lado es cómo mejoro lo que existe y cómo creo nuevos canales. En relación a crear nuevos canales, el de más fácil ejecución, o sea que es realmente muy fácil hacerlo, es el de poder hacer bookings. Booking significa, en vez de poner gente en la calle con un chaleco, en vez de hacer telemarketing, busca que la gente te agende, y en el agendamiento tú puedas de alguna manera conseguir que la gente te done. ¿Por qué eso? Porque en un agendamiento tú tienes
interacción mucho más rica que la que tienes en los canales tradicionales. Puedes compartir tu pantalla, como lo estoy haciendo yo, puedes guiar a la persona que done, le puedes dar argumentos, les puedes mostrar videos. Es siempre un ser humano mucho más cercano, mucho más emotivo, mucho más eficiente, que si haces cosas tradicionales, como por ejemplo, yo hago, pongo gente en la calle, es difícil, es súper duro este ejercicio. El telemarketing tiene un problema grande, es que solo las llamadas tienen una gran dificultad, y es que la tasa de contestar es muy bajita, y a nivel digital, nada, de alguna manera la adquisición de leads funciona mucho, pero hacer campañas que sean 100% digitales para que te doren es difícil. Entonces, este tipo de canales nuevos que se volvieron nada, viables gracias a la pandemia nos obligó a cambiar el behavior, ya cualquier persona, mi abuelita, puede usar un Meet, entonces eso es muy valioso. Y lo que hace la inteligencia artificial es ayudar a que puedas agendar automáticamente esas conversaciones, o sea, email marketing orientado a que la gente te agende, es sin duda ninguna de las oportunidades, y eso pues de alguna manera te lo deja hacer la inteligencia artificial, cómo hacer que automáticamente la gente se agende, y pues bueno, digamos que parte del proceso está en que puedas hacer tener una plataforma que te permita hacer eso. Nosotros estamos trabajando un montón para que eso pase, bueno, ya lo hacemos, de hecho, nuestro Next Layer, y ya les voy a hablar de Afros como empresa, es permitir que ustedes hagan inteligencia artificial dentro de Afros para todas las cosas que les acabo de mostrar, como crear emails, crear landings, etcétera, etcétera, crear agendamientos y tener agentes también. De hecho, esto es ya nuestra plataforma. Parece ChatGPT, pero digamos que dentro de Afros, a partir de un proceso de entrenamiento de quién es tu organización, o sea, sube textos, sube páginas web de tu organización, le puedes pedir, hazme un email, hazme una landing page, hazme un texto para un video, o sea, eso ya existe, ya lo tenemos, ya lo ofrecemos, pero es apenas como el primer escalón de hacia dónde vamos con la inteligencia artificial, y un poco hacia donde estamos yendo, y no estamos muy lejos de eso, esperamos en cosa de meses ofrecerles eso, es que un agente hecho a partir de todo lo que Afrus ya tiene pueda hacer que ciertas interacciones sean automáticas. O sea, Afrus solito puede coger tu base de datos, iniciar conversaciones por WhatsApp, hablar solito y pedir plata como si hubiera un ser humano detrás para que pues puedan apoyar tu organización. Estamos trabajando muy duramente en eso. Y bueno, ojalá que podamos como ofrecerles eso pronto para que eso permita que las organizaciones que no tienen equipos grandes de fundraising puedan tener más músculo para poder lograr de alguna manera que puedan nada, recaudar recursos. ¿Vale? Entonces estamos en esas. Sobre Afrus, antes de entrar a la sección de preguntas y respuestas, rápidamente, pues nada, nuestra misión es ayudar a que las organizaciones adquieran más recursos a través del fundraising de individuos. ¿Cómo apoyamos? Ayudamos a que tengan la tecnología necesaria para que esto pueda ocurrir, porque sin tecnología a veces no lo puedes hacer y a veces, sobre todo, no puedes escalar. Entonces, tú puedes recibir dinero con un QR code de Bancolombia, pero no puedes tener una recurrencia, y las recurrencias son importantes. Y tener recurrencias, por ejemplo, de débitos de cuentas bancarias es extremadamente importante. Por tanto, de alguna manera, lo que buscamos es que lo mínimo para que lo puedas hacer bien lo tengas, y luego cuando escales puedas administrar esa comunidad. ¿Qué es escalar? Tengo 500, 5,000, 10,000, 20,000 donantes en mi base de datos, que pues que Afrus te permite gerenciar todo eso. Entonces, nuestra misión es simplificar el acceso a la tecnología, es un poco lo que buscamos. Digamos que lo que buscamos es que también dentro de un solo login y password tengas todo, no tengas que hacer cosas como tocaba hacer antiguamente, que me toca contratar un CRM, Salesforce, Dynamics, lo que sea, y hacer muchas integraciones y un esfuerzo muy grande en IT, que no solo era caro, sino muchas veces ajeno a la realidad de las organizaciones. Entonces, lo que intentamos hacer es que Afrus, de una manera fácil, te entregue todo para que de alguna forma pues puedas en un solo lugar de todo lo necesario para recaudar. Y bueno, como les decía antes, pues todo esto nace a partir de la metodología de fundraising, que esta metodología se apalanca en esta tecnología. Es como, son cosas que van de la mano. Y bueno, eso es Afrus. No sé si hay alguna duda, pregunta. Mientras que tienen dudas o preguntas, yo les voy a pedir un favor. El que quiera una copia de esta presentación, me manda un correo a diegoafros.org. Con mucho gusto les damos la copia de la presentación. Por favor, me mandan un correo diciendo, oiga, yo soy de la organización, quisiera la presentación. Entonces yo les mando el link para que la tengan. Bueno, nada, si hay alguna pregunta, pues es como momento para que hagan las preguntas que consideren del caso. Es eso. ¿No? Hola Diego, sí, muchísimas gracias por tu presentación, muy completa y es un tema supremamente necesario. Hay unas preguntas, entonces, como muy puntuales.
Una de ellas es cuáles son los elementos como esenciales o importantes para que una campaña sea efectiva de donaciones individuales. Ok, Concreto. son dos. Ujú. Uno, que tengas la infraestructura digital básica, o sea, una landing page con un widget de donación, que tu widget funcione en teléfonos móviles, en teléfonos desktop, que permita recibir donaciones únicas y sobre todo recurrentes. Esa es la infraestructura. Y la parte más importante de todas es la comunicación. Cada organización tiene que aprender a comunicarse de una forma tal que sea capaz de expresar de una manera emocional lo que logra y por qué su causa es importante. El ejemplo que les daba la educación. Entonces, es muy importante que la comunicación sea una comunicación muy emocional y muy bien hecha. Si mi campaña tiene una buena comunicación, mis resultados son buenos. Si mi campaña no tiene buena comunicación, mis resultados no son buenos. Es eso. Y lo otro es que hay que trabajar, ¿no? Hay que meter un buen esfuerzo. Esto no se hace solito. El mito que quiero matar es pensar que una campaña de fundraising es poner un post en social media. No, no es eso. ¿Listo? Sí, perfecto. Bueno, otra es cómo se puede identificar a los donantes individuales, o sea, entre los que más puedan contribuir y los que Ya. contribuyen de vez en cuando. Ok, entonces, a ver. Esto no es un ejercicio de estrato 6, ¿vale? Esto es un ejercicio masivo. Entonces, dentro del ejercicio masivo, tú vas a reclutar muchas personas. Vas a hacer que muchas personas entren a la organización, unos como leads, otros como donantes únicos y otros como donantes recurrentes, ¿vale? El más importante es el donante recurrente, no importa que te dé poquito, pero en la estabilidad de ese donante recurrente, tu organización puede hacer que tus ingresos sean muy altos. De hecho, tenemos estudios donde una organización que crea una base de donantes recurrentes, si la organización hace bien su trabajo, fidelizar, comunicar, dar feedback, ser transparente, todas esas cosas, un donante, el 30% de los donantes recurrentes se quedan 10 años. Entonces tú coges a alguien que da $10 y multiplicas eso por 10 años, es mucha plata, no es poco dinero. Entonces, el donante más valioso es el que acepta ser recurrente, no es el que te da un ticket alto. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Dentro de la base de donantes que tú adquieres, tú vas a encontrar por la dirección de la persona, por el valor de los aportes, alguien te da $1000 de una sola vez, pasa muchísimo, pues esa persona tiene una capacidad adquisitiva más alta y tú puedes crear un canal aparte para que ese canal se encargue de hacer una estrategia de difusión de posibles proyectos con donantes de más poder adquisitivo. Lo haces por o el valor de las donaciones o por la dirección física de la persona. Ejemplo, si alguien en Bogotá vive en San Luis de Potosí, en Praderas de Potosí, tú sabes que la persona que vive ahí vive en una casa que vale 3, 4, 5 millones de pesos y pues que probablemente esa persona, si tú le pides 20 millones para un proyecto, de pronto te los da. Pero esto es como el amor, todo depende de una relación. Uno no puede pretender caerle a un donante que te acaba de conocer, que no sabe quién es tu organización, que no conoce tu organización, y de una decirle, deme 20 millones. Tienes que aprender a construir relaciones. Por eso es muy importante que el ejercicio masivo sea exitoso. Esto no se parece al ejercicio de alianzas. Es que yo voy a buscar a los ricos de Colombia. Puedes hacerlo, pero el fundraising de individuos no es eso. El fundraising de individuos es cómo yo logro convencer a una gran parte de la población a que me apoye basado en mi causa. Y dentro de esa población masiva que me apoya, los que me dan $10, yo pesco los que tienen literalmente pescar, o sea, me pongo a buscarlos, que tienen un potencial de apoyarme más y basado en un portafolio de proyectos, o sea, ¿qué logro con 5 millones, con 20, con 100, con 200, con 1000? Tú creas un canal nuevo, o sea, es otra persona encargada, otro canal basado en relaciones públicas para que eso se desarrolle. Entonces, es muy importante hacer énfasis en eso, ¿no? Esto no es alianzas, es otra cosa. Sí, perfecto. Listo. Y digamos, ¿cuáles son las características de los donantes individuales que más se presentan en América Latina, por ejemplo, así como, Ya, y que los características. diferencian de las otras Súper, regiones? súper interesante pregunta. No son los jóvenes. Los millennials y los centennials no son los que donan. Ese es un gran mito que existe. Y esto lo digo basado en estudios y en data dura, no en mi opinión. Entonces todo el mundo piensa, no, los millennials son una generación que quiere un planeta mejor. Mentira.
donan muy poquito, no donan. Son buenos haciendo voluntariado, en eso ayudan, sobre todo voluntariado digital, son excelentes haciendo eso. Pero la gente que más dona es de 35 años por arriba, siendo el sweet spot, o sea, la parte más valiosa, la gente entre 45 y 55 años, es la gente que más aporta. ¿Dónde aportan más? En ciudades principales por una razón muy práctica, porque hay más bancarización, la gente tiene más tarjetas de crédito, la gente es un poco más desarrollada, y esa es como la respuesta. Ahora, ¿qué es importante? A ti, ¿quién te va a donar? Depende mucho de tu causa. Y la comunidad que tú creas depende de la causa que tú tengas. Entonces, no hay una relación directa entre esas variables demográficas que yo acabo de expresar contra, la población que te va a donar. Todo parte de tu causa, ¿cierto? No es igual promover la paz, promover la conservación, ayudar a niños, ayudar a ancianos, ayudar a la educación, o una causa activista, no sé, derechos humanos. Son todas diferentes, entonces todas tienen que aprender a cómo yo creo mi comunidad. Es importante eso, ¿vale? Sí, no, y es importantísimo y hay que tenerlo muy en cuenta, ustedes como organizaciones, cuáles son estas ventajas que pueden generar estas donaciones y cómo hacerlas efectivas. Otro tema es como cuáles son como las aplicaciones, creo que las has mencionado, pero como la lista más prácticas de la inteligencia artificial para las campañas de donaciones o en el fundraising. Ok, a ver, esto se parte en pedacitos, ¿vale? El AI de forma inmediata puede ayudar a que mi capacidad de generar contenido sea mucho más ligera, ¿cierto? Entonces, digamos que el uso de ChatGPT o similares hace que yo pueda redactar correos, redactar posts, ese tipo de cosas muy fácilmente, donde créanme que esto antes a veces requería tener un profesional de la comunicación o una agencia y esas cosas siempre han costado dinero. Hoy es más barato hacer eso. Ese es el layer 1, el layer primitivo, el layer básico. El layer 2 es como yo creo nuevos canales, donde el canal más fácil de crear, no, que sea más fácil, no significa que sea obviamente fácil, no, igual requiere cierto esfuerzo, es usando inteligencia artificial, crear interacciones orientadas a que las personas que te siguen estén en tu base de datos, se agenden contigo y puedan, en el agendamiento que lo hace un humano, darte una donación. Y el tercer layer el último layer es que haya agentes, que es lo que Apple está trabajando ahorita, para que autónomamente la plataforma se contacte contigo, te escriba al WhatsApp: hola, soy, no sé, Lucía, la asistente artificial de la organización X, y quería hablarte hoy, tienes unos minutos. La persona contesta y estas cosas hablan como si fuera un ser humano y le va a pedir plata. Entonces, esta visión de agentes, realmente habemos dos empresas en el mundo desarrollándola, ninguna otra. Entonces, de alguna forma, bueno, es algo muy nuevo que viene. La recomendación es comience con el layer primitivo, layer básico, que es como usen ChatGPT para hacer contenido, porque funciona muy bien y no cuesta nada, es gratis, ¿vale? O sea, el equipo de comunicaciones que tengas debería ser experto en eso. Y si no es experto, págale un curso, invierte en las personas, haz que las personas se fortalezcan, porque sí hay unas grandes oportunidades con eso. Esa inversión es muy valiosa. Y por ejemplo, aparte del widget, ¿qué otros como métodos de pago deberían ofrecer pues, las organizaciones para facilitar esas donaciones? Ok, aquí un par de preguntas importantes. Widget es una cosa, método de pago es otra, ¿vale? Voy a hablar de Colombia. En Colombia, los métodos de pago, digamos que lo más importante es que tú tengas un método de pago que sea adaptado a la realidad colombiana, sea un método de pago que te permita manejar recurrencias. En Colombia hay dos mecanismos para las recurrencias: las tarjetas, que pueden ser de débito o crédito, y los débitos de cuentas bancarias. Entonces, para manejo de recurrencias, los métodos de pago más importantes son esos dos. Para donaciones únicas, trabajamos con tarjetas, con PSE, básicamente, y últimamente está muy de moda Nequi, DaviPlata, pero sí y solo sí pasan a través de una interacción web. Si yo uso Nequi, DaviPlata sin una interacción web, estoy haciendo muy mal uso del método de pago, porque lo más importante cuando alguien me dona no es la plata, es la persona. Entonces, si yo recibo plata sin tener el nombre, email, teléfono de la persona, perdí una gran oportunidad. Es una campaña
mal ejecutada. Por eso es una pésima práctica cuando tú haces una campaña pública y colocas cuenta de Bancolombia número tal o cuenta de Banco de Bogotá. Eso no se debe hacer porque tú pierdes lo que es más valioso, es quien te donó. Entonces, es eso. Entonces, esos son como los métodos de pago. Y los widgets son estas cajitas que son supremamente configurables. Digamos que les voy a mostrar varios ejemplos de lo que Afrus hace, donde esas cajitas se configuran o se crean basados un poco en la realidad de cada organización. Cada organización tiene como una comunicación diferente, un look and feel diferente. Entonces, las cajitas que Afrus ofrece, que son por ejemplo los widgets, son como lo que permiten que tú puedas pedir la plata de diversas maneras y de alguna manera, pues nada, que puedas como tener experiencias de donación diferente. Afrus provee esto y deja que lo apliques a la realidad de tu organización de una manera muy sofisticada. Pero eso, una cosa es el widget, que es la tecnología que te deja hacer esto profesionalmente, y otra cosa es el método de pago. Entonces, es eso, ¿vale? Listo. Y como ya última pregunta es cómo abordar la desconfianza que surge en algunos contextos sobre el destino y ese uso de los fondos de donación. Ok, aquí hay un problema cultural en Colombia, en las organizaciones. Ese problema cultural parte porque, digamos que no estamos muy acostumbrados a dar feedback y a ser transparentes, y digamos que la filantropía parte de la base de el ejercicio más importante de fidelización es generar confianza, pero la fidelización para generar confianza solo pasa si tu organización culturalmente aprende a volverse transparente. ¿Y eso qué es? Oye, haz tu reporte anual, cuál es tu impacto, cuáles fueron tus ingresos, cuánta plata te entró, en qué te la gastaste, cuál es tu rédito administrativo. Oiga, de 100 pesos que me entraron me gasté 25 pagando salarios de oficina. Perfecto, está bien, pero dilo para que se genere confianza. Y eso es como una de las cosas importantes. La segunda es que midas el impacto. Esto no es el objeto de esta charla, eso es otra conversación muy diferente, pero la medición de impacto es la disciplina más importante que tienen que desarrollar las organizaciones para que sean fondeables a futuro. Hay un gran cambio en la filantropía. Ya no van a existir, al menos se van a ir desapareciendo los pocos, esas convocatorias abiertas de damos $550,000 para cambio climático. Te van a decir, tráeme tus indicadores de impacto. Y basado en tus indicadores de impacto que estén homologados, certificados, medidos, auditados, te van a decir, puede ser fondeable o no puede ser fondeable. Entonces, hay que aprender a hacer eso y hay que hablar con los donantes. Porque yo les decía, esto es como una relación de noviazgo. Tienes que hablar, alimentar la relación, mantener la relación, si no, no funciona. Son como las variables a tener en consideración. ¿Ok? Bueno, creo que hemos hablado un montón hoy. Sorry. Sí, no, perfecto. Muchísimas gracias, Diego, por toda tu explicación, conocimiento, experiencia, porque sí es importante para las organizaciones aprender de estos temas y pues tener este espacio contigo, con tu expertise que pues marca la diferencia, ¿no? Entonces, Bueno, muy bien. súper. Sí, Nada, mira, hay una pregunta final, sí, por rápida. favor. Ok. A ver, ¿qué recomendaciones tienes para captar un público donante de 45 años en adelante para una organización que se dedica a combatir la discriminación hacia población LGTBI? Ok, súper rápido y súper fácil. Tú eres una organización activista. Cuando tú me dices yo combato la discriminación, yo te clasifico automáticamente en el activismo. El activismo, digamos que una manera muy fácil de explicar cómo hacer para generar público, vete a Change y te vas a dar que en Change hay gente que apoya todo tipo de causas, ¿cierto? Y hay gente que apoya tus causas, hay gente que está a favor de que no puede haber discriminación, tenemos que proteger la comunidad LGBTI, etcétera, etcétera. Si tú haces campañas de activismo digital orientadas a promover que se defiendan estos derechos o que no haya discriminación, etcétera, etcétera, las personas que firman esas campañas, esas son personas que son tus potenciales donantes a futuro. Entonces, si tú eres activista, desarrolla un framework de activismo digital basado en esto, basado en crear acciones que permitan que la gente participe, y los que participen son los que les interesa eso. Pero esto funciona si tú creas esas acciones y las haces visibles, y entre más creativas sea mejor. Por ejemplo, aquí hay yo no sé si yo firmaría esto, y también no sé si donaría por algo así, pero mira, cualquier causa consigue firmas. Tenemos 60,000 colombianos que han dejado su nombre, su apellido, su correo electrónico, y si pidieran el teléfono lo dejarían también, para apoyar a que
ella sea indultada. Entonces, cualquier causa va a encontrar en una comunidad. ¿Listo? Entonces, esa es como la forma en la cual tú creas ese público. ¿Listo? Oiga, ahí está mi correo. El que quiera la presentación me escribe, por favor. Ahí también les dejé mis datos, estaban en la presentación ahorita. Cualquier cosa que necesiten a través de Impact también nos pueden contactar. Y bueno, esa es la respuesta a esa pregunta. ¿Vale? Sí, muchas gracias, Diego, muchas gracias a todos. Listo. Recuerden que esta grabación va a estar también publicada en la plataforma, entonces, para que puedan otra vez regresar a ella. Entonces, muchas gracias de verdad por el espacio. Bueno, muchas Espero- gracias. Bien, Un abrazo. Chao, chao. hasta luego.